Buenos días, iniciamos la tercera mesa redonda de este curso relacionado con las pandemias, pasado, presente y futuro de las pandemias, y en esta ocasión contamos con el vicerrector don Agustín Provenza Lobo, vicerrector de la Universidad de San Pablo CEU y con una experiencia muy dilatada en todo lo relativo a ecología microbiana de manera particular, aspectos que tienen que ver con la naturaleza y el medio ambiente y la conservación desde el ámbito de la botánica y desde otros aspectos importantes también relacionados con la microbiología. El profesor Agustín es titular del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y ha trabajado durante muchos años con rizosfera, con ámbitos sobre todo relacionados con la interacción. En primer lugar, vicerrector, agradecerte la participación, que para una agenda de un vicerrector pues no es fácil encontrar el hueco, y no queríamos renunciar a esta visión que nos parece singular y sobre todo que se enmarca dentro de un concepto general, el conocido concepto como One Health, una única salud, y del que tú pues, nos puedes hablar con mucho detalle y con mucho rigor. Y queríamos comenzar haciéndote algunas preguntas. En primer lugar, ¿nos podrías dar una visión general sobre la salud humana, el medio ambiente? ¿Son sistemas independientes? ¿Interactúan? Bueno, lo primero, muchas gracias por tu presentación, Pedro, que ha sido exagerada, y aquí más que como vicerrector estoy como profesor, como compañero tuyo de facultad. Vamos a ver, la pregunta de si son interdependientes o son independientes el hombre y la naturaleza es una pregunta que en ecología ha sido recurrente, ¿no? Y tengo que decir que son interdependientes, no son independientes. Te voy a dar algunas cifras para que los alumnos de esta Winter School puedan dimensionar. Fíjate, la biomasa humana, es decir, si pesásemos todos los hombres en una báscula de toda la biosfera, representa el 0,00004 del total de la biomasa. Pero, siendo tan poquito en términos de biomasa en el planeta, consumimos 3 por 10 a la 9 toneladas al año de materia orgánica, que viene a ser el 0,5% de la producción primaria de la biosfera. De los océanos sacamos solamente el 1%, y fíjate que son el 75% de la superficie del planeta. Y de los continentes, solamente utilizamos de los 130 millones de kilómetros cuadrados, hay unos 30 o 40 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivables, de las cuales solo usamos el 15%. Y de ahí obtenemos solo el 10%. Es decir, que tenemos un impacto para la biomasa que representamos muy importante en la biosfera. Actualmente, cada persona de la humanidad necesita 0,4 hectáreas para su sostenimiento. Esto quiere decir que por cada kilómetro cuadrado sostenemos a 250 personas. Cuando empezó la humanidad había 0,4 personas por kilómetro cuadrado, o sea que creo que es significativo. Así que sí, el hombre interacciona con la naturaleza y lo hace además significativamente desde mediados del siglo XIX, desde la Revolución Industrial. Y desde luego de forma exponencial desde los años 50 del siglo XX. ¿Cómo es esta interacción? Pues fundamentalmente el hombre interacciona con la naturaleza eliminando biomasa, eliminando sistemas naturales. Esto da la entrada a especies oportunistas y esto deprime la diversidad. Y la diversidad es importantísima, sobre todo con el tema que nos ocupa. Te voy a poner un ejemplo. Tú fíjate que tienes un pastizal natural con muchas especies distintas. Y al lado tienes un cultivo de maíz prácticamente clónico con todos los individuos iguales. Si un patógeno entra en el primer caso, en el sistema natural con gran diversidad de especies, igual hay 4 o 5 que son lábiles, que son susceptibles de ser infectadas, y arrasa con ellas, pero como hay especies redundantes, ese sistema se recupera. Como te entre un patógeno en ese maizal casi clónico, que pueda con un solo de los individuos, puede con todos. Todos no van a tener resistencia. De manera que entonces lo que nos quieres transmitir de alguna manera es que esa voracidad en el consumo de recursos y esa clonalidad que estamos introduciendo en la naturaleza nos hace más vulnerables frente a la aparición de patógenos y nos hace que podamos ser más sensibles a sufrir nuevas pandemias. Sin duda alguna. El hombre, desde luego, cuando reduce la diversidad, lo que da opción, como probablemente podremos ver más tarde, a la aparición de especies que en otras condiciones, es decir, en unas condiciones de equilibrio ambiental, no aparecerían. Así que respondiendo a tu pregunta inicial, el hombre y el medio ambiente son parte de un mismo sistema, no son dos subsistemas independientes. Y de la misma manera quería consultarte. Hemos analizado causas por las cuales los microorganismos aprovechan oportunidades ecológicas para su dispersión, pero ¿y COVID de manera particular? ¿Impacta también en la ecología y en la ecología humana? ¿Impacta también en el medio ambiente?
Yo creo que con el caso de COVID es al revés, es decir, el impacto del hombre en la naturaleza es el que ha dado lugar a que COVID pueda extenderse. COVID y otros muchos virus. Hay un dato que yo creo que es relevante, que me parece interesante traer a colación, y es que la desaparición de sistemas naturales por parte del hombre hace que especies silvestres que viven en esos sistemas tengan más fácil interaccionar con el hombre. En el caso de un SARS previo al que nos ocupa ahora mismo, en China pasó del gato salvaje a la especie humana, hubo un salto de ese virus y al final acabó en 26 países. El MERS-CoV-2, que fue también otro virus que produce un síndrome respiratorio, el origen zoológico de este salto al hombre fue en murciélagos, en quirópteros, que saltaron a dromedarios y de dromedarios al hombre. La fiebre del Valle del Rift, por darte otro ejemplo, viene del ganado y se sabe que a su vez del ganado venía probablemente de alguna especie natural, o el archiconocido virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA. El origen probablemente es en poblaciones de primates en África. O sea que sí, efectivamente, deforestas, depredas ecosistemas, hay contacto de especies que en principio deberían estar separadas en un circuito distinto que el hombre y tienes afloramiento, génesis de nuevas infecciones, de nuevas pandemias. Pues sinceramente creo que esto encaja muy bien en este concepto que hablábamos al principio de una única salud, y ahora entiendo muchas cosas de por qué esta vinculación entre el medio ambiente y la naturaleza y el hombre, ¿no? Que hasta ahora parecía como una cuestión pues muy alejada, y sin embargo pues veo que efectivamente está en nuestra vida cotidiana. Pero me preocupa un poco esto que nos dices, porque me da un poco la sensación de que en este mundo, con esta misma voracidad, que además está como muy vinculada a la economía, parece como si no tuviésemos otro destino más que volver a sufrir la historia una y otra vez, ¿no? En tu opinión, ¿hay alguna fórmula para evitar futuras pandemias, o de alguna manera tenemos que asumir que este tipo de circunstancias, si continuamos este ritmo de deterioro del medio ambiente, volverá a producirse? Pues es previsible que sea recurrente, es decir, el hombre es muy singular en cuanto a sus características ecológicas. Antes me preguntabas sobre si había dos subsistemas, el hombre y la naturaleza, y yo te decía que no son dos subsistemas que interaccionan. Lo que pasa es que el hombre presenta 5 singularidades desde el punto de vista ecológico que me gustaría compartir, porque yo creo que sirven para ver un poco cuál es nuestro punto especial, ¿no? En primer lugar, el hombre tiene una función que es la función de transporte. Claro, me puedes decir, no, la función de transporte es general, es decir, una planta es capaz de transportar dentro de sí agua, nutrientes a través de las raíces, poblaciones animales tienen capacidad de desplazarse en el espacio, el nomadismo es algo muy frecuente en los animales, pues no sé, especies de la sabana africana que cíclicamente se transportan para buscar mejores pastos, poblaciones de elefantes, cebras, ñus, etc. Lo que pasa es que el hombre tiene una singularidad muy especial, y es que no solamente transporta individuos, sino que transporta recursos, ¿no? Eso es una diferencia sustantiva respecto a otras especies. El transportarte, el moverte, permite a cualquier especie escapar de los circuitos de regulación local. Lo que decía antes de los elefantes, cuando hay sequía y no hay comida, se van a otro sitio y no les regula el ambiente su población porque pueden moverse. El hombre mueve también los recursos, ¿no? El transporte pues es importante, pero el transporte, en el caso del hombre además, implica consumo de energía. Voy a la segunda característica, y es que el hombre presenta metabolismo externo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente consume energía para mantener sus sistemas de soporte vital internos, sino además emplea energía pues, para moverse, para producir objetos, etcétera, etcétera. Y en cifras redondas, más o menos el 12% de la energía consumida por la humanidad se emplea precisamente en ese metabolismo externo. ¿De dónde saca la energía? Pues básicamente de ecosistemas actuales, la madera, de ecosistemas antiguos, el carbón, el petróleo, o de la energía solar. Y lo que es muy importante, la especie humana no imputa a la naturaleza esos costes energéticos. No se revierte de alguna manera. Tercera característica del hombre, la contaminación. También es exclusiva de nuestra especie. El transporte, la construcción de objetos implican necesariamente residuos. Y están muy derivados, por supuesto, con el metabolismo externo, con el consumo de energía. Los residuos, ¿qué efectos tienen? Pues por un lado, frenan los sistemas de circulación natural en los ecosistemas,
y por otro lado degradan los ecosistemas, que enlazan un poco con lo que decíamos antes. Es decir, la rotura de los ecosistemas implica la dispersión de determinados organismos con los impactos que decíamos. Cuarta característica, que yo creo que es la que más nos encaja en todo lo que estamos hablando: enfermedades. Vamos a ver, me dirás que todos los organismos pueden tener enfermedades, todos los animales, las plantas, pero ninguno tiene la tasa de movilidad que tenemos nosotros. La tasa de movilidad nuestra es enorme. La propagación de enfermedades gracias a este vector, que es el transporte rápido que tiene la especie humana, está relacionada con las pandemias. Y aquí hay una derivada interesante, porque los potenciales patógenos emergentes se encuentran no con poblaciones aisladas que se mueven de forma atomizada, sino que gracias a esa vectorialidad del transporte, un patógeno se encuentra con una gran masa de posibles hospedadores para evolucionar, como estamos viendo con el caso de la pandemia que nos ocupa, que empiezan a salir variedades que son casi catalogables, una vez se ha secuenciado su RNA, como variedades locales, la variedad británica, la variedad sudafricana. Es decir, que también tiene una enorme oportunidad en los patógenos, precisamente por esta vectorialidad que nos une, aunque estemos muy separados. El contrapeso de todo esto es que nosotros tenemos tecnología, es decir, que podemos generar, gracias a nuestra tecnología biotecnológica, vacunas, medicinas, que pueden contrarrestar esto. En cualquier caso, en esto nos encontramos con una carrera armamentística parecida a la que hay entre depredadores y presas. Cada vez hay más resistencia a antibióticos, bacterias que se van haciendo resistentes, hacemos un antibiótico nuevo, nueva resistencia, en una espiral como una carrera armamentística. En el caso de los virus, cuanta mayor masa de posibles hospedadores tengan, las posibilidades de mutaciones que sean especialmente deleterias por mayor patogeneidad y por mayor transmisibilidad, pues es mayor, ¿no? O sea que, y ahí nuestra carrera armamentística está en las vacunas, ¿no? Y por último, perdóname, la última característica tiene el hombre, el dinero, la quinta característica. Regula interacciones que no regulan otras cosas. El dinero es probablemente lo que más regula el funcionamiento de la humanidad, pero no influye, no revierte en los sistemas naturales. Creo que has hecho un análisis perfecto, ¿no? Es decir, una exposición, un consumo de recursos, energía, transporte, residuos, consecuencias de estas como son la pandemia de la resistencia a antibióticos, que me parece un tema interesantísimo y que desafortunadamente sospecho que nos va a impactar mucho en los próximos años, el dinero. Y quería preguntarte, como última pregunta, ¿qué papel desempeña en todo esto la sostenibilidad? ¿Es en realidad una declaración de intenciones o es la única vía de salida que tenemos para evitar pandemias como esta? Vamos a ver, esa es la gran pregunta que quizás se puede plantear en este momento. La sostenibilidad sería lo contrario a la degradación del medio ambiente. Cuanto peor esté el medio ambiente, cuanto más castigada esté la naturaleza, que es nuestro sistema de soporte vital, no lo olvides, el sistema de soporte vital, peor será la situación en cuanto a zoonosis. Te doy dos ejemplos. La deforestación, la interacción de especies silvestres con el hombre, lo que te comentaba antes. Cuando se deforesta, esas especies buscan nuevos nichos y la interacción es mucho mayor. De hecho, se calcula que el 60% de las enfermedades de origen viral emergentes proceden precisamente de ese efecto indirecto de la deforestación. Otro asunto que también nos compete, el tema de la ganadería intensiva. La ganadería intensiva, en el fondo lo que hacemos es seleccionar razas con baja diversidad genética, es decir, me vuelvo al ejemplo del pastizal de antes, y que además están en condiciones confinadas, con lo cual en el caso de que se introduzca un patógeno, la amplificación es muy grande y el salto a humanos es relativamente factible. Además, el ganado estresado está sujeto a mucho más estrés, con lo cual suele existir un cierto grado de inmunodepresión por parte de estos animales, con lo cual tiene, bueno, te quiero decir ya, los mercados vivos de animales, etcétera, etcétera. Entonces, por rubricar un poco esto, existirían 7 factores ambientales, 7 aspectos que van contra la sostenibilidad, que además los indica el programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente, que son, primero, un incremento de la demanda de proteína de origen animal. Segundo, y relacionado con lo anterior, un incremento de la agricultura y ganadería intensiva. En tercer lugar, el uso y explotación no solo de la fauna silvestre, sino de los ecosistemas. En cuarto lugar, la sobreexplotación de los recursos naturales. En quinto lugar,
cambios de uso del suelo, destrucción de ecosistemas, no insisto sobre ello. En sexto lugar, lo dice Naciones Unidas, lo que te refería antes de las características ecológicas del hombre, es de ODUM, de los años 50, el transporte. Y por último, el cambio climático. El cambio climático, para explicarlo muy brevemente desde el punto de vista de lo que nos ocupa de las pandemias, lo que hace es modificar los cinturones de temperatura latitudinales que hay en la Tierra. De tal manera que enfermedades o vectores de enfermedades que estaban confinados en determinadas zonas, donde eran endémicos, se extienden a latitudes más altas. Por ejemplo, el caso de muchos mosquitos que son vectores de enfermedades víricas. Yo no sé si la fiebre del Nilo, creo recordar que la fiebre del Nilo está vectorializada por un mosquito. Si ese mosquito, por el cambio climático, puede colonizar, alcanzar latitudes más altas, puede haber una vectorialidad y un transporte de estas patologías. Agustín, tienes esa virtud que tenéis los buenos profesores que hace que cuanto más te escuchemos, más nos apetezca seguir escuchando esto que nos tienes que contar, porque son puntos interesantísimos, de los que oiremos hablar a futuro seguro. Queremos emplazarte a futuras entrevistas precisamente para tratar con más profundidad estos temas que me parece que serán a futuro de una relevancia altísima. Pedirte, en penúltimo lugar, una conclusión. Pues mira, te voy a dar una conclusión y de una forma un poco heterodoxa. ¿A ti te suena la misión Apolo 13? Claro. De la NASA, o hay una película de Tom Hanks. Sí. Los del Apolo 13 despegan de Cabo Kennedy el 11 de abril, ¿fue Cabo Kennedy o Cabo Cañaveral? No recuerdo, el 11 de abril del año 1970, que tú ni yo habíamos nacido entonces. Y bueno, pues era una misión que no tenía mucho interés porque ya se había pisado la Luna y tal. El caso es que a los 55 horas, 54 minutos, 53 segundos, fíjate, 54, 53, el sistema de soporte vital, que son los tanques de oxígeno líquido más el sistema de depuración del dióxido de carbono, por un cable que estaba mal, explota. A 300.000 kilómetros de la Tierra. Evidentemente no pueden alunizar. Y tienen que apretarse las meninges, los ingenieros de la NASA, ese es el famoso Houston, tenemos un problema, ¿no? Para poder traer a esas 3 personas a la Tierra. No le estaban haciendo ni caso a las televisiones, los medios, a esa misión, pero es muy metafórico, porque en el fondo estaban en una pequeña burbuja que era su biosfera y dependían de su sistema de soporte vital. Y cuando este sistema de soporte vital se pone en conflicto la supervivencia. La Tierra no deja de ser una pequeña nave azul que da vueltas alrededor de un sol en una esquina de una galaxia y que depende de su sistema de soporte vital. Si no funciona ese sistema, cuestiones como las pandemias van a seguir emergiendo. Me encanta la conclusión y además creo que es muy ilustrativa. O nos apretamos las meninges por acabar salvando lo verdaderamente importante, o el sistema acabará probablemente por darnos sorpresas como esta del coronavirus. Pues, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Y por tus explicaciones, de manera que quedamos emplazados a continuar esta entrevista en ediciones posteriores. Cuando queráis. Muchas gracias, Pedro. Gracias.